El día que mi hijo me dijo que no era bienvenido en mi propia casa, pensé que era una broma cruel, pero cuando cambió las cerraduras, me di cuenta de que fue una traición cuidadosamente planeada. Comenzó una tranquila mañana de domingo. De esas mañanas que se sienten casi sagradas, el café preparándose, la luz del sol rozando las cortinas, la brisa del mar susurrando por la ventana. Acababa de terminar de arreglar la mesa del comedor cuando, mi hijo, Daniel, y su esposa Valeria, llegó sin avisar. Trajeron pastel, sonrisas y una energía extraña que no podía nombrar. Daniel me abrazó más fuerte que de costumbre. Mamá, dijo en voz baja, tenemos que hablar de algo importante. Esa frase, necesitamos hablar, tiene un peso que nunca significa nada bueno. Me sentaron, uno al lado del otro, como dos abogados preparándose para una negociación. Valeria puso su mano cuidada en mi muñeca, fingiendo ternura. Mamá, empezó, has estado trabajando demasiado. Esta casa tan grande te resulta demasiado pesada. Hemos estado hablando, y creemos que es hora de que empieces a disfrutar de la vida, quizá en un lugar más tranquilo. Sonreí cortésmente, aunque se me encogió el estómago. ¿Disfrutando de la vida? Valeria, no tengo 80. Tengo 50 y todavía tengo mi propia boutique. Daniel suspiró. Solo pensamos en tu seguridad. Vives sola en esta casa enorme. ¿Qué pasa si te pasa algo? Sus palabras sonaban a preocupación, pero sus ojos contaban una historia diferente. La casa de las promesas, así la llamábamos mi difunto marido y yo, lo construimos juntos hace 25 años, ladrillo a ladrillo, con el dinero que ahorramos tras años de trabajo y sacrificio. Cada rincón guardaba un trocito de nuestra historia de amor. Y ahora mi hijo, mi propia sangre, me sugería que lo dejara atrás. Esa tarde, después de que se fueran, me senté sola en la sala. La misma habitación donde Daniel dio sus primeros pasos. Miré a mi alrededor, las fotos en las paredes, el viejo piano, el olor a café que aún persistía, y algo dentro de mí me susurró que esta visita no había sido por nada mi seguridad. La semana siguiente confirmó mi temor. Recibí una llamada de la agencia inmobiliaria. Lo había usado hace años. Señora Herrera, dijo el agente, solo quería confirmar la visita programada para el jueves. Los compradores potenciales están muy interesados en su propiedad. Mi corazón se congeló. ¿Compradores? Susurré. Sí. Su hijo Daniel organizó la visita en su nombre. Dijo que planeaba mudarse a una casa más pequeña. Reducir el tamaño, esa palabra me pareció veneno. Colgué con la mano temblando. Fue entonces cuando me di cuenta. No era una preocupación. Era un plan. Esa noche no pude dormir. Recorrí cada habitación, la cocina donde mi esposo y yo compartimos nuestro último desayuno, el pasillo donde Daniel solía dejar sus juguetes, el balcón donde vi innumerables puestas de sol. Todo, mi vida, me estaba siendo robada en silencio. Y por primera vez en mi vida sentí verdadero miedo de mi propio hijo. 2 días después, Daniel regresó. Pero esta vez no llamó. Entró con 2 hombres trajeados, desconocidos que llevaban carpetas. Mamá, dijo con frialdad, esto es del notario. Solo necesitamos que firmes estos papeles para que la propiedad pueda transferirse, temporalmente, claro, por seguridad legal. Miré los papeles, eran unos transferencia de propiedad, ni siquiera intentó ocultarlo. Daniel, susurré, me estás pidiendo que firme el contrato de arrendamiento de mi casa. Es solo temporal, mamá, interrumpió Valeria. Nosotros nos encargamos de las facturas, los impuestos, todo. Seguirás viviendo aquí si quieres. Su voz era suave, casi ensayada. Ese fue el momento en que me di cuenta. Habían planeado esto juntos durante meses. Aparté los papeles. Sal de mi casa. La expresión de Daniel se endureció. La dulzura desapareció. Mamá, no me lo hagas difícil. Siempre has sido terca. Estamos tratando de protegerte. ¿Protegerme de qué? Pregunté temblando. Hizo una pausa, luego dijo algo que nunca olvidaré. De ti mismo. Porque si sigues gestionándolo todo tú solo, lo perderás todo de todas formas. Mejor que se quede en familia. En la familia las palabras resonaron en mi mente como una maldición. Fue entonces cuando entendí.
Mi hijo no estaba tratando de protegerme. Él estaba tratando de robarme todo por lo que había trabajado, todo lo que su padre y yo habíamos construido, y lo hacía con una sonrisa. Esa noche, mientras estaba sentada sola, las lágrimas corrían por mi rostro, pero algo más crecía dentro de mí también. Claridad. Si querían jugar a esto como un juego de poder y codicia, no tenían idea con quién estaban tratando. Pensaban que yo solo era una madre, pero también fui una sobreviviente, una empresaria y la legítima propietaria de la Casa de las Promesas. Y estaba a punto de recordárselo. Pensaron que podían robarme mi casa discretamente, pero olvidaron quien les enseñó a luchar por lo que es suyo. Después de que Daniel y Valeria se fueron esa noche, el silencio llenó la casa como una densa niebla. Era extraño. Una casa que una vez resonó con risas ahora parecía el hogar de un extraño. Traté de convencerme de que había entendido mal, de que mi hijo no podía traicionarme de esa manera. Pero a la verdad no le importa lo que queramos creer. Te encuentra, silenciosamente, a través de las grietas más pequeñas. La primera grieta apareció 3 días después. Fui a pagar el impuesto predial, como lo había hecho durante años. La empleada frunció el ceño al ver mis documentos. Señora Herrera, dijo, esta cuenta ya está actualizada. El nuevo correo electrónico de contacto pertenece a un señor Daniel Herrera. Mis manos se enfriaron. ¿Quién autorizó ese cambio? Parecía confundida. Aquí dice, representante familiar. El sistema indica que fue aprobado por el propietario. El propietario ese era yo, y sin embargo, de algún modo, ya no lo era. Al volver a casa, revisé los cajones de la oficina y encontré un montón de sobres sin abrir. Dentro había notificaciones bancarias, extractos de empresas y actualizaciones de seguros, todo redirigido a la dirección de Daniel. Me había ido borrando poco a poco. Recuerdo estar allí de pie, sosteniendo una de las cartas, temblando me susurré a mí mismo, ¿cuánto tiempo llevan planeando esto? Esa noche, Valeria llegó sola. Trajo un guiso, como si la comida pudiera curar la traición. Mamá, dijo con dulzura, solo quería ver cómo estabas. Daniel me dijo que estabas molesta el otro día. Me quedé en silencio, solo mirándola. Su tono era suave, pero sus ojos recorrieron la habitación como si estuviera haciendo inventario. Ella notó los documentos sobre la mesa. Ah, son solo cosas financieras, ¿no? Ya no tienes que preocuparte por eso. Daniel puede con todo ahora. ¿Ya no te preocupes por esas cosas? Fue entonces cuando finalmente la vi claramente, no como la esposa de mi hijo, sino como una mujer que me había estudiado a mí, mis hábitos, mis debilidades. Forcé una sonrisa. Tienes razón, Valeria. Quizás yo debería dejar que Daniel se encargue de todo. Su rostro se iluminó con satisfacción. Ella no se dio cuenta de que acababa de confirmar todo lo que necesitaba saber. Esa noche, entré al estudio de mi difunto marido. Su viejo maletín todavía estaba allí, de cuero marrón, desgastado en los bordes. Dentro encontré una pila de títulos de propiedad, certificados de ahorro y una vieja unidad USB etiquetada For Lucía. Habían pasado años desde la última vez que lo miré. Cuando lo abrí en mi computadora, encontré documentos escaneados, nuestro testamento, pólizas de seguro, contratos comerciales, todo lo que demostraba lo que habíamos construido juntos. Las lágrimas llenaron mis ojos mientras susurraba, siempre pensaste en el futuro, ¿verdad, Andrés? Esa noche, algo cambió en mí. Por primera vez desde que empezó esta pesadilla, me sentí enraizado. No me sentía impotente, simplemente no estaba preparado. A la mañana siguiente, llamé a Daniel. Hijo, dije con calma, he estado pensando. Quizás tengas razón. Quizás debería simplificarme la vida. ¿Por qué no cenamos todos aquí el domingo y lo hablamos? Hubo una pausa en la línea, el tipo de pausa que oculta un cálculo. Genial, mamá, dijo con voz alegre pero cortante. Pasaremos a las 7. Bien, déjalo venir. Cuando llegó el domingo, cociné su comida favorita, arroz con pollo, como cuando era niño. Valeria entró con una sonrisa enorme y una botella de vino en la mano. Daniel la siguió, relajado y confiado. Después de cenar, volvió a sacar la carpeta. Mamá, estos son los papeles de los que hablamos. Ya puedes firmarlos, incluso los actualizamos para que te sea más fácil. Lo miré desde el otro lado de la mesa y le pregunté en voz baja,
¿Más fácil para mí o para ti? Valeria se removió incómoda. Daniel evitó mi mirada. Mamá, estás siendo dramática. Esto es solo papeleo. Tomé la carpeta, fingiendo leer. Dentro, noté algo, un sello notarial y una fecha. El documento había sido preparado semanas antes nuestra conversación. No habían venido a preguntar a mí, habían venido a finalizar lo que empezaron. Dejé el bolígrafo y sonreí. Daniel, mañana a primera hora firmaré esto en el banco. Solo quiero revisar algunos detalles. Él dudó y luego asintió. Bien. Mañana entonces. Se marcharon satisfechos, creyendo que habían ganado. Pero cuando su coche desapareció por la calle, llamé a alguien con quien no había hablado en años, María Torres, el excontador de mi marido. Si alguien podía ayudarme a descubrir la verdad, esa persona era ella. Esa noche no pude dormir. Caminé hacia la ventana y vi su auto estacionado al otro lado de la calle, con el motor apagado y las luces atenuadas. Estaban vigilando la casa. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya no se trataba solo de codicia, se trataba de control. Querían ser dueños no solo de mi casa, sino también de, a mí. Y esa noche decidí que si querían la guerra, les daría una. Pensaron que me rendiría en silencio, pero yo apenas había empezado a luchar. Ese lunes por la mañana me encontré con María Torres en un pequeño café cerca del antiguo distrito comercial. Ahora era mayor, su cabello, que una vez fue negro, tenía vetas plateadas, pero sus ojos, agudos y analíticos, no habían cambiado. Lucía Herrera, dijo suavemente, tomándome la mano. Cuando llamaste, no podía creerlo. Siempre le decía a Andrés que tú eras el fuerte. Sonreí débilmente. No me siento fuerte ahora mismo, María. Mi propio hijo está intentando arrebatarme todo lo que Andrés y yo construimos. Su expresión se endureció. Entonces no lo dejaremos. Pasamos horas revisando registros antiguos, contraseñas, cuentas bancarias, algunas de las cuales no había tocado en años. Mientras María cotejaba todo, frunció el ceño. Lucía, dijo finalmente, algunas de tus cuentas han sido fusionado. Mira, tus ahorros y el fondo de reserva de la empresa ahora se redirigen a un fideicomiso a nombre de Daniel. Me quedé paralizada. ¿Un fideicomiso? ¿Desde cuándo? Revisó los datos. Hace 6 meses. Fue cuando se cumplió el aniversario de la muerte de su marido. Hace 6 meses. También fue cuando Valeria me convenció de dejarla actualizar mi banca en línea porque la interfaz era demasiado complicada para mí. Sentí que el aire salía de mis pulmones. No era solo Daniel. Ella lo había estado ayudando, sembrando las semillas, un favor a la vez. María se acercó. Lucía, tienes que entender algo. Esto no es solo una traición emocional, es un fraude legal. Si podemos demostrar que usted nunca autorizó estos cambios, podría reclamar todo y presentar cargos. Presentar cargos contra mi hijo. El pensamiento me apuñaló el corazón. Centrémonos en entender lo que hicieron, susurré. No en venganza. Todavía no. María asintió, pero pude ver en sus ojos que ella ya tenía un plan en desarrollo. Esa noche volví a casa y comencé a observarlos en silencio. No confronté, no acusé, simplemente observó. La gente lo revela todo cuando cree que te has rendido. Fingí estar olvidadizo y confundido. Dejé que Valeria me ayudara con las facturas. Le pedí a Daniel que me explicara sus informes financieros. Cada palabra, cada movimiento lo registré en un pequeño cuaderno. Yo lo llamé el libro de la verdad, el libro de la verdad. Todas las noches antes de dormir, escribía en él. Creen que soy viejo. Creen que soy débil, pero lo olvidaron. Les enseñé a leer mentiras. Una noche, mientras Valeria estaba en la cocina preparando té, su teléfono vibró en el mostrador. Un mensaje apareció en la pantalla. Todo está listo. En cuanto firme, la propiedad se transferirá de inmediato. El abogado ya aprobó los documentos. Tomé una foto antes de que ella se diera cuenta. El nombre del remitente era Lic Gómez, el mismo notario que nos había ayudado cuando Andrés compró la casa hace 20 años. La traición tenía raíces en todas partes. A la mañana siguiente volví a casa de María. Ella estudió la fotografía que había tomado. Este hombre, Gómez, ya ha sido sancionado por falsificación de firmas. Si está involucrado, es un asunto serio.
Me temblaban un poco las manos. Ya lo tienen todo preparado. Pronto intentarán hacerme firmar. María exhaló. Entonces haremos a ellos firma algo primero. Comenzamos a crear un espejo legal, un documento falso que parecía idéntico al de ellos pero que invertía la cláusula del beneficiario. Si me engañaran para que lo firmara públicamente, tendríamos prueba de su intento de fraude. Fue arriesgado, pero la justicia siempre lo es. Le pregunté, ¿por qué me ayudas así? Sonrió levemente. Porque vi lo que tú y Andrés construyeron. Los vi construir una empresa desde cero mientras criaban a Daniel solas después del primer colapso de su esposo. No merecen perderlo todo por la avaricia. Ese fin de semana, Daniel llamó. Mamá, dijo con naturalidad, Valeria y yo pensamos que podríamos visitarnos mañana. Hay algo importante que nos gustaría que firmaras, solo para terminarlo. Casi pude oír la sonrisa detrás de sus palabras. Claro, cariño, dije en voz baja. Ven mañana por la tarde. Tendré el almuerzo listo. Al colgarme volví hacia María. Ya es hora, dije. Mañana creerán que han ganado. Ella asintió y mañana, Lucía, nos aseguraremos firman su propia caída. Me habían robado mi paz, mi casa, mi confianza, pero lo que no sabían, era que todavía era dueño de la verdad. Decían que lo más difícil de la venganza era mantener las manos limpias. Yo había aprendido lo contrario, lo más difícil era mantener las manos firmes mientras todos a tu alrededor creían que estabas roto. El domingo llegó con la misma luz tenue que calentaba la cocina cuando Daniel era niño. Me desperté temprano y recorrí la casa como si saludara a fantasmas. Preparé café, doblé servilletas y puse la mesa con los platos que había usado para cumpleaños, bautizos y pequeñas victorias. El sencillo ritual me tranquilizó. Mis nervios zumbaban bajo la superficie. Como una canción con un tambor lento. María llegó por la mañana y se quedó en la oficina. Lo había organizado todo con una eficiencia discreta que me hizo confiar en ella como en mi familia. Todo listo, dijo. Llevaba la misma blusa que usaba para las reuniones de auditoría hace años, conservadora, planchada, discreta. Llamé al licenciado Méndez. Aceptó venir como testigo ante notario si lo necesitamos. Me debe un favor. ¿Es confiable? Pregunté. Tan confiable como cualquier hombre que sabe que será el único que vea a dos mentirosos firmar sus nombres. Sonrió sin humor. Habíamos preparado 2 carpetas. La primera, la que Daniel esperaba, contenía los documentos de transferencia reales que habían usado para empezar a transferir cuentas y notificaciones a su nombre. Dejé que María los estudiara hasta que pudiera recitar cada línea de memoria. La segunda carpeta, nuestra réplica, era exacta. Los mismos sellos, el mismo formato, la cláusula invertida, los nombres de los beneficiarios corregidos para reflejar mi propiedad, y una página adicional, una declaración jurada de coacción, certificada y fechada para demostrar que cualquier firma obtenida bajo presión después de cierta fecha sería nula. Era una serpiente legal que habíamos pasado días elaborando. Si intentaban obligarme, les mostraríamos todo y diríamos, esto es lo que intentaron hacerte firmar. Si firmaban los documentos equivocados, como habíamos planeado, el registro demostraría su intención. Incluso habíamos preparado una pequeña grabadora camuflada en un bolígrafo que María dejaría sobre la mesa. Hay crueldad en la forma en que se manifiestan las personas bajo presión. Esa crueldad sería nuestra prueba. A la 1, sonó el timbre. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino con una mirada fría y penetrante. Daniel entró con su habitual sonrisa relajada y Valeria arrastrándose como una sombra perfectamente pulida. Habían traído al licenciado Gómez, el notario, igual que la primera vez, un hombre con el pelo engominado hacia atrás y cuyas manos olían ligeramente a loción para después del afeitado y papeleo. Me ofreció una compasión insulsa y ensayada. Señora Lucy, dijo, espero que todo esté en orden. Siéntense, por favor, respondí. Primero almorzaremos. Les indiqué que fueran al comedor y observé cómo observaban la casa, catalogándola, como si fueran a repintarla mentalmente, incluso sentados en mis sillas. La comida fue un ritual tranquilo. Mantuve la conversación ligera,
dejando que Daniel hablara de asuntos triviales de negocios, de una inversión por aquí, una reunión de desarrolladores por allá, ese tipo de cosas que engordan el lenguaje de la gente cuando les da miedo tomar lo que no les pertenece. Valeria me tocó la mano con un cariño practicado y me preguntó por mi salud. Sin embargo, sus ojos, los ojos que escrutaban mis hábitos, estaban inquietos. Estaba calculando los puntos para presionarme después. Después del café, me levanté lentamente y dije, deberíamos revisar los papeles ahora. Mi voz sonaba firme. Cuando quieres que alguien crea que eres frágil, la más mínima firmeza se interpreta como fortaleza. Se sentaron y observaron cómo María colocaba ambas carpetas sobre la mesa. La grabadora, el bolígrafo, yacía entre ellas como un simple accesorio. Observé cómo los dedos de Daniel rozaban la tapa de la carpeta que parecía más oficial. No sabía cuál era cuál. Habíamos cambiado el orden a propósito, la gente firmaba lo que le ofrecían. Gómez se aclaró la garganta. Puedo certificar lo que quiera, señora, dijo, y ya se me erizaba la piel porque su compasión me sabía a connivencia. Los documentos son idénticos en forma, dijo María en voz baja, pero las cláusulas difieren. La señora Lucía se tomará su tiempo para leer. Es normal, ¿verdad? Valeria sonrió con fuerza. Claro. No queríamos que te apresuraras. Abrí la primera carpeta y leí en voz alta con calma y deliberación, mientras Daniel llenaba un vaso de agua y se removía en su silla. Su plan se basaba en mi prisa, en mi confusión, en mi confianza en los rostros de mi propia sangre. Leí el periódico párrafo por párrafo, mientras la sala escuchaba con sus oídos acostumbrados. Al llegar a la línea de firmas, le entregué el bolígrafo a Daniel con un gesto despreocupado. Adelante, Daniel, dije. Tomó el bolígrafo con una sonrisita, como si ya lo hubiera hecho. Esto es para la transferencia. Mamá. Firma aquí. No miró la cláusula. No leyó las palabras, confiando en el plan que había ayudado a construir. Firmó la línea limpiamente, con un gesto florido, como quien firma un cheque. Valeria observaba con triunfo apenas disimulado, y el licenciado Gómez selló y fechó el papel con la despreocupada eficiencia de quien ha hecho favores por favores. Los vi firmar y solo escuché el sonido del bolígrafo sobre el papel. Cuando deslizó el bolígrafo hacia mí como si el peligro ya hubiera pasado, sonreí y le puse la segunda carpeta delante, la que les habíamos preparado. Daniel, dije, el abogado mencionó una pequeña cláusula que obliga a ambas partes a firmar la última página. Por favor, hazlo. Dudó, y su sonrisa se desvaneció. No es redundante. Hazlo, instó Valeria con voz empalagosa. Él rubricó. El bolígrafo que acababa de estar en nuestro centro contenía la grabadora. La mano de María lo rozó y tocó el pequeño interruptor, encendido. Una luz suave, casi imperceptible, parpadeó. Los teníamos, en papel y en sonido. Después del papeleo, el licenciado Gómez se preparó para irse, ya cobrando un favor invisible en su cabeza. Daniel permaneció de pie, orgulloso, como quien ha sellado su victoria. Me besó en la mejilla con exagerada ternura. Todo va a estar bien, mamá, dijo. Ya verás. Te lo ponemos fácil. Se fueron con sobres y sonrisas. Los vi salir por la ventana hasta que su coche dobló la esquina y desapareció. Tras el clic de la puerta, exhalé. Sentía como si mis pulmones hubieran aguantado un largo invierno. Cuando María y yo abrimos las carpetas, el corazón me latía con fuerza. La primera carpeta contenía la transferencia, la que creían haber oficializado. Tenía la firma de Daniel y el sello del notario. La segunda, nuestra réplica, llevaba las iniciales que Daniel había puesto como toque final, pero aquí estaba la clave. La cláusula que habíamos replicado estipulaba que si se demostraba que la firma se había obtenido fraudulentamente o si había coacción evidente, la transferencia sería nula. El sello del notario en su papel ayudaría al fiscal a comprender la intención. El secreto residía en nuestra propia capacidad para demostrar que habían actuado a sabiendas, que habían contratado a un notario para validar una transacción que pretendían engañarme. María puso la grabación del bolígrafo y oí la habitación como un eco difuso. El suave clic de las cucharas, el crujido de los papeles, la risa de Valeria,
la voz satisfecha de Daniel. Y, debajo, una frase crucial. Una vez que firme, movemos las cuentas esta noche. Gómez se encargará del resto. Era la confesión que había rezado porque se me escapara. Habían hablado como si ya hubieran ganado. Me temblaban las manos al escuchar. Era el sonido de la intención. Llamé inmediatamente al licenciado Méndez, el notario honesto, y me aconsejó: debemos congelar cualquier transferencia y contactar a un abogado que pueda interponer un recurso de amparo. Si puede demostrar que hubo coacción y que las firmas se obtuvieron con engaños, habrá motivos para la anulación y la presentación de cargos penales. Actuamos con rapidez. María llamó al banco y, con la documentación y la autoridad que le otorgaban años de confianza, solicitó el bloqueo administrativo inmediato de cualquier cambio en la cuenta. El banco era lento y burocrático, pero cuando una mujer que llevaba décadas gestionando la contabilidad de su empresa llamó con pruebas, actuaron. Presentamos una denuncia ante la fiscalía más cercana, presentando la grabación, la cláusula espejo y los documentos. Pero también hay crueldad en la burocracia, se mueve como la melaza y a veces la justicia huele a sala de espera. El licenciado Méndez nos advirtió: no se van a quedar callados. Apelarán, amenazarán y tratarán de presentarlos como inestables. Mantengan todo documentado. Esa tarde, sonó el teléfono. Era Valeria. Su voz era fina, de una dulzura practicada. Mamá, solo quería ver cómo estás. ¿Estás bien? Daniel está muy molesto por lo del banco. Espero que consideres firmar pronto para que todo esto sea más fácil. Hice una pausa, con el teléfono pegado a la oreja como una reliquia. Valeria, dije en voz baja, ahora que lo dices, olvidé preguntarte algo importante. ¿Cuándo exactamente se convirtieron en copropietarios tú y Daniel? Debí de haberme perdido esa reunión. Ella tartamudeó: mamá, no seas ridícula. Sabes que solo queríamos ayudar. Lo recuerdo todo, respondí. Y recuerdo quién te enseñó a hablar con tanta dulzura. Después de colgar, me senté en la terraza y observé cómo la luz se filtraba por el jardín donde Daniel había jugado. La casa parecía más segura, no porque el peligro hubiera pasado, sino porque la verdad había sido colocada como una linterna en el centro de una habitación oscura. Quien planea a oscuras no ve la luz fácilmente. Esa noche, un coche volvió a la acera. Levanté la vista de la ventana de la cocina y vi la silueta de Daniel en la puerta. Entró solo, con los ojos enrojecidos. No traía traje ni una sonrisa, solo una cajita en las manos y el aspecto de un hombre herido. Mamá, dijo en voz baja, casi quebrada. Congelaron las cuentas. Dijeron que la transferencia era irregular. Todos están en pánico. Necesito hablar. Se sentó sin esperar. Observé sus manos temblar sobre la caja. Había algo dentro. Una muestra, una disculpa, o quizás un arma nueva. Me miró con una honestidad que no había visto en meses. Por un instante, el niño que había sido brilló en su rostro, y sentí un tirón. Habla, dije. Respiró hondo y en ese segundo de silencio me di cuenta de cuánto del resto de mi vida podría depender de las siguientes palabras que eligiera. Él abrió la caja. No volví a ver a Daniel durante 2 semanas después de ese día. La casa volvió a quedar en silencio, dolorosamente silenciosa. Todas las mañanas, preparaba mi café y me sentaba junto a la ventana, fingiendo leer, pero en realidad, solo estaba mirando la puerta, esperando a un hijo que no llegaba. Hay un tipo de dolor especial que solo una madre conoce, cuando el hijo que criaste, el que abrazaste durante las noches de insomnio, se convierte en la fuente de tu dolor más profundo. Aún así, esperé porque incluso después de la traición, incluso después de la mentira, el corazón se niega a renunciar a la sangre. Una tarde, justo cuando el sol se ponía tras las colinas, oí pasos en el camino de grava. Cuando abrí la puerta, Daniel estaba allí de pie, desaliñado, con los ojos hundidos, su postura una vez segura ahora reemplazada por algo más pequeño, más frágil. Mamá, susurró, sin atreverse a mirarme a los ojos, necesitamos hablar. No dije nada. Simplemente me hice a un lado y lo dejé entrar. Ese día, la sala de estar se sentía diferente. El mismo espacio donde solíamos reír,
ahora lleno de una pesadez silenciosa que ninguno de los dos podía nombrar, se sentó en el sofá, con los codos sobre las rodillas, mirando al suelo como un niño culpable. Yo cometí un error, empezó. Pensé que podía arreglarlo todo, pero solo lo empeoré. Quise enojarme, pero su voz, temblorosa, insegura, suavizó algo en mí. Aún así, no podía dejar que escapara de la verdad. No es que hayas cometido ningún error, Daniel, dije en voz baja, me traicionaste. Me mentiste. ¿Y por qué? ¿Dinero? Finalmente levantó la mirada, con los ojos rojos e hinchados. No era una cuestión de dinero, dijo con la voz entrecortada, se trataba de tener control. De dejar de sentirme insignificante. Tú tomabas todas las decisiones, mamá. Incluso después de que papá muriera, todo era a tu manera. Yo solo quería sentirme un hombre en mi propia vida. Respiré hondo. Sus palabras me hirieron más de lo que esperaba. ¿De verdad crees que robarme te hizo hombre? Pregunté suavemente. La verdadera fuerza no consiste en aceptar lo ajeno. Se trata de defender lo correcto, incluso cuando duele. Dejó caer la cabeza entre sus manos y comenzó a sollozar. No era el grito de un hombre adulto, era el grito de un niño que había perdido el rumbo. Y en ese momento, toda mi ira comenzó a desvanecerse. No porque lo haya perdonado todavía, sino porque finalmente vi la verdad detrás de su crueldad, el miedo al fracaso, miedo a no ser suficiente. Aquella noche se alargó interminablemente. Daniel confesó todo, como dejó que su esposa lo convenciera, como la deuda se había disparado y como la vergüenza lo mantuvo en silencio. Cada palabra era como un cuchillo, pero también una liberación. Pensé que si podía vender la casa discretamente, arreglaríamos todo antes de que te dieras cuenta, dijo entre lágrimas, pero cuando te enteraste, entré en pánico. Volví a mentir. Y otra vez. No supe cómo parar. Yo escuché y cuanto más hablaba, más me daba cuenta de hasta qué punto la codicia y el orgullo lo habían envenenado. No solo su corazón, sino su alma. Querías demostrar lo que vales, dije lentamente, pero en el momento en que elegiste el engaño en lugar de la honestidad, demostraste lo contrario. Él no respondió, solo silencio, pesado, sofocante, lleno de años de cosas no dichas. Finalmente, me levanté y caminé hacia la ventana. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, como pequeñas hogueras que se negaban a apagarse. ¿Sabes qué es lo que más te duele, Daniel? Que te lo hubiera dado todo. No necesitabas robarme. Solo tenías que pedirlo. Sus sollozos se fueron acallando. Entonces, casi en un susurro, dijo: Lo sé, mamá. Simplemente ya no creía que mereciera tu ayuda. Me volví hacia él, su rostro estaba pálido y destrozado, un hombre despojado de toda su armadura. Quería extender la mano, abrazarlo como lo hacía cuando era niño, pero no podía. Todavía no, algunas heridas necesitaban silencio antes de poder sanar. No puedes arreglar lo que hiciste de la noche a la mañana, dije suavemente, pero puedes empezar por decir la verdad, a ti mismo, a la policía, a todos a quienes lastimaste. Así es como empiezas a recuperar lo que perdiste. Él asintió lentamente, con los ojos llenos de remordimiento. Entonces, por primera vez en meses, dijo las palabras que yo había estado anhelando, y temiendo, escuchar. Estoy listo para afrontarlo. Les contaré todo. Esa noche, después de que él se fue, me senté sola en la oscura sala de estar. El reloj avanzaba silenciosamente, como si marcara el final de un capítulo y el doloroso comienzo de otro. No sentí la victoria, no sentí paz, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí la verdad. Y la verdad, por pesada que sea, siempre trae luz, pero lo que Daniel no sabía, lo que ninguno, lo único que todos sabíamos era que su confesión abriría una puerta a algo mucho más oscuro de lo que imaginábamos, porque detrás de sus mentiras, todavía había alguien más moviendo los hilos. Cuando Daniel regresó a mi casa, me dije que era temporal. Que simplemente estaba ayudando a mi hijo a recuperarse tras la partida de su esposa. Pero a medida que los días se convertían en semanas, algo empezó a cambiar. La casa se sentía diferente. Ni más ruido, ni más desorden, solo más frío. Como si alguien hubiera abierto todas las ventanas en pleno invierno y las hubiera dejado así. Al principio, culpé al vacío que dejó Mariana. Pero pronto me di cuenta de que Mariana no se había ido. Su presencia era
En todos lados. Cada habitación llevaba su huella, el aroma a lavanda que tanto le encantaba, la manta cuidadosamente doblada del sofá, el calendario con notas escritas a mano. Terapia, 4 p.m. No olvides la medicina de mamá. Llama al abogado. Al principio, pensé que estos recordatorios eran para Daniel. Pero poco a poco, comencé a sospechar que habían sido para mí. Una mañana encontré una nota pegada en el refrigerador. Recuerda tomar tus pastillas azules, Lucía. No las mezcles esta vez. La letra era de Mariana. Afilada. Controladora. No había visto esa nota antes. Pero lo más extraño, ni siquiera, llevar pastillas azules. Cuando le pregunté a Daniel sobre esto, frunció el ceño. ¿Qué pastillas azules, mamá? Le mostré la nota. La miró como si fuera un fantasma. Eso es viejo, dijo rápidamente. Demasiado rápido. Mariana lo escribió hace meses. Debes haberlo olvidado. Pero no lo había hecho. Y nunca olvidé detalles como ese. Esa noche, me acosté intranquilo. Y a las 3 de la madrugada, oí a Daniel hablando por teléfono, con voz baja y tensa. Encontró una de las notas, susurró. No, yo me encargué. No sospechará. Pero no podemos retrasarlo más. El abogado le pide su firma. Se me heló la sangre. No dormí el resto de la noche. A la mañana siguiente, fingí que todo estaba normal, preparé el desayuno, sonreí, hablé del tiempo. Pero por dentro, mis pensamientos eran agudos y fríos. ¿Qué firma? ¿Qué abogado? ¿Qué me ocultaba Daniel? Luego, mientras limpiaba la habitación de Daniel más tarde ese mismo día, encontré una pequeña carpeta negra dentro del cajón, escondida bajo sus camisas. Dentro había varios documentos, cada uno con mi nombre. Títulos de propiedad. Autorizaciones bancarias. Poder notarial. Todo con mi firma falsificada. Me senté en el borde de su cama, los papeles temblaban en mis manos. Fue entonces cuando me di cuenta de que Mariana no había dejado a Daniel. Seguimos trabajando juntos. Ella simplemente lo hacía desde las sombras. Esa noche, cuando Daniel llegó a casa, yo estaba sentada a la mesa con la carpeta abierta delante de mí. Se quedó congelado en la puerta. Mamá, ¿dónde conseguiste eso? ¿Dónde crees que estás? Pregunté en voz baja. Nunca se te dio bien ocultarme cosas. Intentó hablar, pero su voz se quebró. No es lo que piensas. Mariana dijo. Lo interrumpí. No digas su nombre. Solo dime la verdad, Daniel. ¿Todo esto fue idea suya? Se frotó la cara con manos temblorosas. Dijo que no confiabas en mí. Que planeabas vender la casa y dejarme sin nada. Me dijo que si no actuaba rápido, lo perdería todo. ¿Así que decidiste robarme? Susurré. Las lágrimas brotaron de sus ojos. No fue mi intención. Solo quería sentirme segura, mamá. Me dio la impresión de que eras el enemigo. El enemigo, repetí en voz baja, casi para mí mismo. Tu propia madre. Cayó de rodillas a mi lado, sollozando, el peso de la culpa lo quebró. Lo siento. No sabía hasta dónde llegaría. Quería todo a su nombre, hasta las cuentas, el apartamento, el negocio. Creí que me quería, pero solo me estaba utilizando. Lo miré, mi hijo, destrozado, avergonzado y tembloroso. Y por primera vez en meses, no vi a un hombre, sino al niño que una vez había abrazado después de cada pesadilla. Pero esta vez no pude protegerlo. Dejaste que te pusiera en mi contra, dije. Dejaste que me hiciera sentir como un loco en mi propia casa. Enterró su cara en mi regazo, sollozando como un niño. Por favor, perdóname, mamá. Lo arreglaré. Lo arreglaré. No respondí. Simplemente le pasé la mano suavemente por el pelo, sintiendo lástima y dolor al mismo tiempo. Porque en el fondo yo sabía que, aunque Mariana ya no estuviera, su sombra aún permanecía en esta casa y las lágrimas de Daniel fueron solo el comienzo de la tormenta que ella había dejado atrás, pero lo que no sabía entonces, lo que ni siquiera podía imaginar, era que el plan de Mariana estaba lejos de terminar porque a la mañana siguiente, recibí una carta.
Una carta firmada a nombre de Mariana, y lo que decía, lo cambió todo. Cuando vi el sobre, pensé que era correo basura. Blanco, sin remitente, solo mi nombre escrito con letra delicada. Pero en el momento en que vi esa escritura, se me cayó el corazón. Fue de Mariana. Durante un largo minuto, me quedé mirándolo. Me temblaban ligeramente las manos, no de miedo, sino de algo peor, el reconocimiento. Lo llevé a la mesa, me senté y desdoblé la carta lentamente. Lucía, me imagino que ya habrás descubierto parte de la verdad. No te molestes en culpar a Daniel, es demasiado débil para eso. Todo lo que pasó fue porque tú lo forzaste, nunca lo compartiste. Nunca lo dejaste ir. Lo trataste como a un niño incluso cuando era hombre, así que le ayudé a tomar lo que debería haber sido suyo. No me odies por ello. Ódiate a ti misma por nunca saber cómo ser madre. Las palabras eran como cuchillos, afilados, deliberados, cada uno girando con cruel precisión. Al final había una última línea. Si quieres ver cuán profunda es la verdad, revisa la caja fuerte en la oficina de Daniel, pero ten cuidado, Lucía. A veces, saberlo todo es peor que no saber nada. Me quedé allí sentado durante horas, mirando esas palabras. Mi mente se negaba a creerlo, pero mi instinto lo sabía. Así que, esa noche, cuando Daniel se fue a dormir, entré silenciosamente en su oficina. La caja fuerte estaba detrás de un cuadro, el mismo que le había comprado años atrás, una pintura brillante y abstracta de una familia. ¡Qué irónico! Ingresé el código. Su cumpleaños. Se abrió a la primera. Dentro había carpetas, recibos, y una única unidad USB. Lo conecté a la computadora y lo que vi hizo que todo mi cuerpo se enfriara. Vídeos. Docenas de ellas. Cada una datada en los últimos 2 años. Grabaciones de cámaras ocultas, en mi sala de estar, en mi cocina e incluso en mi dormitorio. En uno, estaba sentado a la mesa, confundido, buscando mis gafas para leer. En otra, Daniel y Mariana conversaban suavemente en el pasillo. Está empezando a olvidar cosas, susurró Mariana. Perfecto, dijo Daniel. Cuando el médico lo confirme, diremos que no está en condiciones de administrar sus finanzas. Se me hizo un nudo en la garganta. Habían estado documentando cada uno de mis movimientos, cada llave extraviada, cada factura olvidada, para crear la ilusión de que yo estaba perdiendo la cabeza. Ese era su plan para declararme legalmente incompetente y tomar el control de todo lo que poseía. A la mañana siguiente me enfrenté a Daniel. Se puso pálido cuando vio el USB en mi mano. ¿Cuánto tiempo ibas a permitir que esto continuara?, pregunté en voz baja. Mamá, por favor. No me mientas, Daniel. Se hundió en la silla, con los ojos llenos de culpa y cansancio. Fue idea suya. Dijo que me protegería, que nunca compartirías el control voluntariamente. Dijo que si demostrábamos que no eras apto, la casa y las cuentas podrían ser transferidas a mí. Dijo que era por mi futuro. ¿Y le creíste? Se cubrió la cara con las manos. Al principio no quería. Pero luego empezaste a acusarnos, a enojarte. Dijo que era prueba de que estabas empeorando. Ya no sabía que era real. Sentí que mi voz se quebraba. Daniel, se suponía que eras mi hijo, no mi juez. Él levantó la vista, con los ojos rojos y enrojecidos. Lo sé, y me odio por ello. Se quedó allí, caminando de un lado a otro, como un hombre aplastado por muros invisibles. Dijo que me quería, mamá. Dijo que me daría la vida que merecía. Pero cuando se fue, se lo llevó todo. El dinero. El apartamento. Incluso se llevó los documentos que firmé. ¿Los firmaste? Él asintió, temblando. Todo. Las transferencias. Los derechos de propiedad. Pero no sabía que iba a desaparecer. Nos jugó a los dos. Por un momento, simplemente lo miré. A este hombre que una vez fue el centro de mi mundo. Estaba destrozado, sí, pero también era culpable. Y tuve que decidir si lo destruiría con la verdad, o salvaría lo poco que quedaba. Esa noche tomé mi decisión. Reuní todos los archivos, todas las pruebas, la carta de Mariana, los videos, las firmas, y se los llevé a mi abogado. A la mañana siguiente,
La investigación estaba abierta. No contra Daniel. Contra Mariana. Había falsificado documentos a nombre de ambos. Robados de la empresa, manipuló y abusó emocionalmente de Daniel mientras me convertía en su próximo objetivo. Había desaparecido, pero no por mucho tiempo. Un mes después, la policía la encontró viviendo bajo otro nombre en Buenos Aires, dirigiendo una agencia inmobiliaria falsa. Fue arrestada por fraude y robo de identidad. Cuando le conté la noticia a Daniel, se derrumbó en silencio. No lloró, no inmediatamente. Simplemente se quedó allí, paralizado, como alguien a quien por fin se le han agotado las excusas. Luego, lentamente, empezó a temblar, sus rodillas cedieron y cayó al suelo, sollozando incontrolablemente. «Destruí todo lo que me diste», susurró, «dejé que me envenenara. Dejé que me hiciera odiar a la única persona que me amó sin pedir nada». Caminé hacia él, cada paso pesado. Quería gritar para golpearlo, preguntar por qué. Pero en lugar de eso, simplemente puse mi mano sobre su hombro. Estaba ciego, Daniel. Pero la ceguera no es para siempre. Lo que importa ahora es que hagas con lo que queda. Él asintió débilmente y las lágrimas cayeron sobre sus manos y por primera vez en años, no hubo enojo entre nosotros. Solo el dolor silencioso de dos almas rotas tratando de encontrar el perdón entre las ruinas. Pero incluso después del arresto de Mariana, algo no parecía estar bien, aún faltaban cuentas. Aún había nombres en los documentos que no pertenecían y pronto, descubriría que Mariana no trabajaba sola. Creí que finalmente todo había terminado, Mariana se había ido, Daniel estaba en casa, destrozado pero vivo y por primera vez en meses, el silencio regresó a mi casa, no el que duele, sino el que te permite respirar. Sin embargo, incluso en ese silencio, algo seguía susurrando dentro de mí. Una madre sabe cuando una tormenta aún no ha pasado. Al principio era solo una sensación, un detalle aquí, una pregunta allá. El banco llamó una mañana para confirmar una transferencia que Mariana había autorizado semanas antes de su arresto, uno grande, a una cuenta con un nombre que no reconocí, A.R. Torres. Supuse que era otro de sus planes, algún cómplice al que ella había pagado, pero cuando miré más de cerca, vi la firma en el formulario, no era de ella, era de Daniel. Un dolor frío se extendió por mi pecho, no porque pensara que Daniel era culpable, ya había sufrido bastante, sino porque me di cuenta de lo enredada que era realmente esa red. Decidí revisar los viejos documentos comerciales que Daniel había traído de la empresa de su padre después del funeral años atrás. Todavía estaban en cajas en el ático, intactos, cubiertos de polvo y tiempo. Cuando los abrí, encontré una letra que me resultaba familiar, la de mi difunto marido Y, mezclado entre informes financieros y notas personales, encontré algo que nunca esperé, cartas dirigidas a mí, pero nunca enviado. Lucía, si algo me pasa, necesito que sepas la verdad. Alguien cercano a mí ha estado alterando las cuentas. Si descubren que lo sé, no me lo perdonarán. Mis manos temblaban mientras leía las líneas. Él lo sabía, había descubierto algo, o alguien, que estaba robando a la empresa mucho antes de que apareciera Mariana. Esa noche no pude dormir, cada palabra de aquellas cartas resonó en mi mente, como susurros de los muertos. Mi marido había sido asesinado por lo que descubrió, y si así fuera, ¿quién más lo sabía? Al amanecer, fui a la habitación de Daniel. Estaba sentado junto a la ventana, mirando la luz gris que se extendía por el horizonte. Daniel, dije suavemente, ¿recuerdas a alguien llamado A.R. Torres? Él frunció el ceño y meneó la cabeza, quizá uno de los antiguos socios de papá. ¿Por qué? Le mostré el registro de transferencia, sus ojos se abrieron de par en par. Yo no autoricé esto, dijo. Esa es mi firma digital, pero nunca firmé este formulario. Su voz se quebró, mitad ira, mitad miedo, es como si alguien hubiera estado usando mi nombre incluso antes de Mariana. Y entonces, por primera vez, lo dijo, el pensamiento que ambos habíamos estado evitando durante años. Mamá, ¿y si la muerte de papá no fue un accidente? El aire abandonó mis pulmones, era la misma pregunta que me había rondado desde que leí aquellas cartas, pero escucharlo de Daniel lo hizo real. Pasamos los siguientes días revisando cada carpeta antigua y cada copia de seguridad de correo electrónico a la que pudimos acceder,
Entre los archivos encontré un archivo encriptado etiquetado Torres Confidencial. Daniel logró abrirlo usando una contraseña antigua, el cumpleaños de mi marido. Dentro había docenas de documentos escaneados, transferencias bancarias, registros de propiedad y cuentas en el extranjero, cada uno firmado por A. R. Torres, un alias vinculado a alguien en quien alguna vez confié más que en nadie, el mejor amigo de mi esposo, Arturo Rivera Torres. Arturo había sido como de la familia, él era el padrino de Daniel, el hombre que habló en el funeral, el que me consoló cuando apenas podía mantenerme en pie y ahora, aquí estaba él, la sombra detrás de todo. El reenganche aquí es silencioso pero agudo. Creí que Mariana era la tormenta. Me equivoqué. Era solo la lluvia antes del diluvio. Recordé cómo, después de la muerte de Alejandro, Arturo había insistido en manejar todos los asuntos legales de la empresa. Él fue quien recomendó a los abogados, fue él quien me dijo que no mirara demasiado las cuentas, que el dolor nublaría mi juicio. ¿Cómo pude ser tan ciego? La semana siguiente me sentí como si estuviera caminando por un sueño hecho de cristal. Cada recuerdo de Arturo, su sonrisa, su simpatía, sus promesas, se hizo añicos en algo feo y afilado. Daniel se negó a creerlo al principio, él era como mi segundo padre, susurró. Lo sé, dije. Por eso pudo hacerlo. Rastreamos los pagos que Mariana había realizado, cada uno de ellos conducía a una cuenta vinculada a la empresa de consultoría de Arturo, oculta tras capas de empresas falsas. Había utilizado a Mariana para seguir robando después de la muerte de Alejandro, ganándosela con halagos y dinero hasta convertirla en la distracción perfecta. Cuando me di cuenta de eso, algo dentro de mí cambió nuevamente. No fue ira, ni siquiera tristeza, era algo más frío, claridad. Por primera vez entendí que la traición no llega de repente. Se filtra lentamente, a través de la confianza, a través de la amabilidad, a través del amor. Hasta que un día te despiertas y te das cuenta de que ha estado viviendo en tu casa todo el tiempo. El reenganche para el público aterriza suavemente. Creí haber enterrado el pasado. Pero el pasado no había terminado conmigo. Esa noche fui al mar, el agua estaba oscura, inquieta, tal como se sentía mi corazón. Susurré su nombre, el de mi marido, al viento. Lo siento, dije. Por no haberlo visto antes. Por haber dejado que convirtieran tu muerte en una mentira. Mientras estaba allí, me di cuenta de que ya no se trataba de venganza ni siquiera de justicia, se trataba de la verdad, de arreglar las cosas antes de que las sombras consumieran todo lo que Alejandro había construido. Cuando regresé a casa, Daniel me estaba esperando en la sala, parecía diferente, mayor, más firme. Mamá, dijo, sea lo que sea esto, lo vamos a terminar. Juntos. Y en ese momento, por primera vez en años, no me sentí solo, sentí el mismo fuego que una vez vivió en los ojos de mi esposo, ahora reflejado en los de nuestro hijo. Pero en el fondo, también sabía algo que Daniel no sabía. Arturo no se dejaría caer fácilmente, era poderoso, respetado y peligroso. Si la traición de Mariana me rompió el corazón, la de Arturo pondría a prueba mi alma. Porque a veces, me susurré a mí mismo, la segunda traición duele más, no porque sea peor, sino porque esta vez, ya sabes lo que se siente la traición. La casa estaba más silenciosa que nunca, incluso el océano exterior parecía susurrar más suavemente esa mañana, como si supiera que la paz en nuestro hogar finalmente había sido reemplazada por la verdad, y la verdad era más fuerte que cualquier tormenta. Daniel estaba sentado a la mesa de la cocina, con las manos en torno a una taza de café negro que ya se había enfriado. Yo estaba de pie junto a la ventana, contemplando las olas rompiendo contra las rocas lejanas. Ninguno de los dos había dormido. La noche había estado llena de fantasmas. El arresto de Mariana no trajo alivio, había traído consigo preguntas más pesadas y antiguas que habían estado enterradas durante años bajo capas de silencio y dolor. Cuando la policía se llevó a Mariana, ella me miró una última vez, no con enojo, sino con lástima. ¿De verdad crees que Alejandro era inocente? Susurró. No tienes ni idea de lo que te ocultaba. Esas palabras habían estado resonando en mi mente durante horas. Alejandro, mi difunto esposo, había sido el hombre más amable que había conocido. Pero también era reservado. Siempre pensé que era por el estrés del trabajo. Ahora, no estaba segura. Daniel finalmente rompió el silencio. Mamá,
dijo en voz baja, tenemos que hablar de Arturo. Me giré lentamente. Tenía los ojos inyectados en sangre, pero había algo más en ellos, miedo. ¿Y qué pasa con él? Pregunté. Bajó la mirada. La noche que papá murió, Arturo fue la última persona que lo vio con vida. Me quedé paralizado. Eso no es posible. Tu padre dijo que iba a reunirse con un cliente. Daniel negó con la cabeza. No. Encontré algo en el antiguo correo electrónico de papá. Una cita. Una reserva para cenar a nombre de Arturo. La misma noche. El mismo restaurante. La borró una hora antes del accidente. Sentí un escalofrío frío recorrer mi columna. Arturo Rivera Torres. El mejor amigo de mi esposo. Nuestro socio. El hombre que cargó a Daniel cuando era bebé y quien brindó con nosotros en nuestro aniversario de bodas. ¿Podría ser cierto? Me senté lentamente, con las rodillas temblando. Daniel, esto no tiene sentido. Sacó un sobre pequeño de su bolsillo. Entonces explícame esto. Dentro había 2 fotografías. Una mostraba a Alejandro y Arturo discutiendo afuera del edificio de la empresa, con el rostro tenso. La otra, tomada el día antes del funeral de Alejandro, mostraba a Arturo con el abogado de la empresa, firmando documentos. Esos papeles, dijo Daniel con voz temblorosa, le dieron a Arturo el control temporal de las cuentas de papá. Transfirió todo a la empresa esa misma semana. Por un largo momento, no pude respirar. Más tarde ese día, fuimos a la ciudad para visitar a alguien que alguna vez había trabajado estrechamente con Alejandro. Su antigua secretaria, Marta, vivía en un pequeño apartamento cerca del puerto. Al vernos en la puerta, dudó un momento y nos dejó entrar. Las manos de Marta temblaban mientras servía café. Siempre supe que este día llegaría, murmuró. Su esposo era un buen hombre, señora Lucía. No se merecía lo que pasó. ¿Qué quieres decir? Pregunté suavemente. Suspiró. Alejandro descubrió que Arturo había estado desviando dinero de las cuentas de la fundación, las destinadas a los proyectos de vivienda social. Lo confrontó la semana anterior al accidente. Me dijo que iba a presentar una denuncia ante las autoridades. Daniel se inclinó hacia adelante. ¿Te contó sobre alguna amenaza? Marta asintió. Dijo que Arturo le advirtió que si lo arruinaba todo, perdería algo más que dinero. Sus ojos brillaron de culpa. Debería haber dicho algo antes. Tenía miedo. Extendí la mano y la tomé. No hiciste nada malo, Marta. Todos confiábamos en él. Esa noche, Daniel y yo nos sentamos en el antiguo estudio de Alejandro. El olor a cuero y polvo aún flotaba en el aire, su bolígrafo favorito todavía estaba en el escritorio, intacto, como si estuviera esperando su regreso. Daniel abrió uno de los cajones y encontró una vieja unidad flash escondida debajo de una pila de papeles. Lo conectó a la computadora portátil. Dentro había docenas de archivos, documentos de la empresa, informes, cartas y un video. Cuando lo reproducimos, la cara de Alejandro apareció en la pantalla. Parecía cansado, mayor de lo que recordaba, pero su voz era firme. Si estás viendo esto, empezó, significa que no lo logré. Y significa que Arturo hizo exactamente lo que temía. Jadee. Daniel se quedó congelado. Alejandro continuó. Ha estado transfiriendo dinero de nuestras cuentas de caridad a fondos en el extranjero. Intenté detenerlo. Pero es poderoso y peligroso. Lucía, si algo me pasa, prométeme que protegerás a Daniel. Prométeme que no dejarás que destruya lo que construimos. La pantalla se volvió negra. Durante mucho tiempo, Daniel no se movió, luego golpeó el escritorio con el puño y las lágrimas le ardían en los ojos. ¿Lo mató, mamá? Arturo mató a papá. Era pasada la medianoche cuando Daniel salió de la habitación y salió al exterior. Lo seguí en silencio. Estaba de pie junto al muro del jardín, mirando el mar. Le temblaban los hombros. Confié en él, dijo en voz baja. Era como un segundo padre para mí. Le toqué el brazo. Lo sé. Me enseñó todo sobre los negocios, sobre la vida, y todo ese tiempo, estuvo mintiendo. Nos utilizó. Se volvió hacia mí con los ojos llenos de rabia y tristeza. Todo este tiempo, pensé que la muerte de papá era cosa del destino.
Pero no. Fue una decisión, la decisión de Arturo. Su voz se quebró. Me acerqué a él, pero él dio un paso atrás, con la respiración temblorosa. Mamá, ¿cómo podemos vivir con eso? ¿Cómo podemos perdonarlo? No respondí. Simplemente me acerqué y lo abracé. Al principio dudó, luego enterró su cara en mi hombro y, por primera vez desde la infancia, mi hijo lloró abiertamente, sin control, su cuerpo temblando mientras años de dolor y rabia emanaban de él. Nos quedamos allí un largo rato, bajo la fría luz de la luna, dos almas rotas abrazándose, lamentando no solo la muerte de Alejandro, sino la verdad que finalmente había salido a la luz. Esa noche me di cuenta de algo. Los fantasmas del pasado no siempre nos persiguen desde las sombras. A veces llevan los rostros de aquellos que alguna vez amamos y a veces, enfrentarlos es la única manera de finalmente liberarlos. La mañana llegó con una luz pálida y pesada, el tipo de luz que no calienta, solo revela. El aire dentro de la casa estaba quieto. Daniel no había dormido. Yo tampoco, pero el cansancio que nos llenaba no era del tipo que pedía descanso, sino del tipo que exigía acción. Teníamos la prueba, el video, los documentos. El motivo, todo lo que Alejandro había dejado atrás ya no era solo un recuerdo. Era un arma y yo estaba listo para usarla. Daniel estaba sentado en la mesa del comedor, el mismo lugar donde alguna vez habíamos celebrado cumpleaños y aniversarios, ahora cubierto de pilas de archivos y fotografías. Él levantó la vista, con los ojos enrojecidos pero concentrados. Mamá, dijo, no podemos entrar a su oficina y acusarlo. Lo negará todo. Lo sé, respondí en voz baja. Por eso no lo acusaremos. Dejaremos que se acuse a sí mismo. Me comuniqué con Tomás Herrera, el antiguo abogado de Alejandro. Se había jubilado hacía años, pero cuando escuchó mi voz y lo que había descubierto, aceptó reunirse conmigo de inmediato. Cuando le entregué la memoria USB, no dijo ni una palabra durante varios minutos. Él simplemente miró el video en silencio, con su expresión tensa. Finalmente, exhaló. Lucía, esto basta para reabrir la investigación. Pero tienes que entender que los hombres como Arturo no se rinden sin más. Intentará enterrarte primero. Lo miré a los ojos con calma. Ya ha enterrado a demasiados. Es hora de que se enfrente a la luz del día. Esa tarde, Daniel y yo nos dirigimos a la sede de la empresa, el edificio que Alejandro había construido ladrillo a ladrillo con honestidad y sueños. Se sentía extraño caminar a través de las mismas puertas de vidrio, sabiendo que cada centímetro de ese lugar había sido manchado por la traición. Cuando Arturo nos vio en el vestíbulo, su encanto habitual brilló por un segundo, luego regresó, como una máscara que vuelve a su lugar. Lucía, dijo, forzando una sonrisa. ¡Qué sorpresa! No esperaba verte aquí después de tantos años. Seguro que no, dije en voz baja. Pero no estoy aquí para charlar. Dentro de su oficina, todo era tal como lo recordaba. Elegante, caro, inmaculado, un hombre obsesionado con las apariencias. Daniel estaba a mi lado, en silencio, como una sombra tallada por la ira. Arturo se recostó en su silla, seguro, divertido. Entonces, dijo, ¿qué los trae por aquí? Asuntos familiares. Puse la memoria USB en su escritorio. Cuidado. Frunció el ceño, dudó y luego hizo clic en reproducir. El rostro de Alejandro llenó la pantalla, cansado, decidido, lleno de coraje silencioso. Cuando la grabación llegó a la parte donde nombró a Arturo, la sala quedó en completo silencio. Arturo apretó la mandíbula. Esto es ridículo, balbuceó. Estaba estresado. Ya sabes cómo dramatizaba tu marido las cosas. Daniel dio un paso al frente. No estaba dramatizando. Se estaba muriendo. Arturo se levantó de golpe, dando un golpe en el escritorio. No sabes de lo que hablas. Ese video tiene años. Está fuera de contexto. No prueba nada. Pero su voz se quebró. Lo justo, la máscara estaba empezando a desmoronarse. Mantuve la calma. Entonces explícame esto, le dije, colocando una carpeta delante. Extractos bancarios impresos que mostraban transferencias de las cuentas de la fundación a empresas offshore a su nombre. Sus ojos recorrieron las páginas, entonces levantó la vista, temblando de rabia. ¿Crees que puedes destruirme con esto? No,
dije en voz baja. Creo que ya te destruiste. Se rió, una risa hueca y desesperada. No tienes ni idea de cómo funciona el mundo, Lucía. Esta empresa existe gracias a mí. Porque asumí los riesgos que Alejandro no se atrevía a correr. Lo miré fijamente, con frialdad. Lo mataste. Las palabras cayeron como una piedra en el agua, en silencio, y luego se extendieron como ondas de verdad que no se podían deshacer. Arturo se quedó congelado. Por un momento pensé que podría negarlo otra vez, pero entonces algo dentro de él se rompió. Se hundió en la silla, pálido. Le temblaban las manos mientras susurraba. No se suponía que pasara así. Solo quería asustarlo. Que se apartara. La voz de Daniel tembló. Saboteaste su coche. Arturo apartó la mirada. Le dije a Felipe que lo retrasara esa noche, para asegurarme de que no llegara a la reunión. No sabía que él. Se detuvo. Su voz se desplomó en el silencio, pero la verdad ya se había escapado. Los puños de Daniel se apretaron y las lágrimas ardían en sus ojos. Me arrebataste a mi padre, dijo con la voz quebrada. Me viste crecer creyendo que fue un accidente. Arturo intentó ponerse de pie, pero sus rodillas cedieron por primera vez. El hombre que se creía intocable parecía pequeño, casi lastimoso. No lo entiendes, dijo débilmente. Sin mí, todo se habría derrumbado. Daniel gritó. Todo se desmoronan. Por tu culpa. El sonido de su voz resonó a través de las paredes de cristal, temblando por los años de dolor que finalmente encontraron liberación. Me acerqué más. Mi tono era tranquilo pero más agudo que cualquier grito. Usaste su muerte para construir tu imperio, Arturo. Mentiste, robaste y manipulaste. Pero hoy, se acabó. Levantó la vista con los ojos abiertos. ¿Qué vas a hacer? Le entregué un sobre. El aviso oficial de la oficina del fiscal. La investigación ya se ha reabierto. Todos los documentos, todas las transferencias, todos los vídeos están en manos de la policía. Por un segundo, se quedó completamente quieto, luego susurró, casi para sí mismo, me advirtió que esto sucedería. Me volví hacia la puerta. Tenías razón en una cosa, dije en voz baja. Alejandro tenía miedo, no de perder dinero, sino de perder su alma. Y eso es algo que nunca entenderás. Mientras Daniel y yo salíamos del edificio, los guardias de seguridad pasaron apresuradamente junto a nosotros, en dirección a la oficina de Arturo. Detrás de nosotros oímos un estruendo, el sonido de cristales rompiéndose. Había tirado algo. Quizás todo. Pero no miré atrás porque por primera vez en años, el peso que llevaba comenzó a levantarse, lenta y dolorosamente, pero seguramente. Esa noche, Daniel se sentó a mi lado en la terraza. El mar estaba en calma otra vez, parecía exhausto, pero había paz en sus ojos, la paz que solo viene después de la verdad. Mamá, dijo en voz baja, ¿crees que la justicia realmente será suficiente? Lo miré a él, a mi hijo, al niño que había perdido a su padre y casi se había perdido a sí mismo. La justicia, dije en voz baja, nunca basta para borrar el dolor. Pero es el primer paso hacia la sanación. Él asintió, con la mirada fija en el horizonte, y mientras el sol se hundía en el océano, pintando el mundo de oro y tristeza, me di cuenta de que nuestra historia ya no se trataba de venganza. Se trataba de recuperar lo que la traición nos había robado, nuestra paz, nuestra dignidad, nuestra verdad. La mañana en que comenzó el juicio, el aire en la ciudad se sentía más pesado, incluso el cielo sobre Ciudad de México parecía incierto. Un gris pálido se extendía sobre el Palacio de Justicia, como si los cielos mismos no supieran si llorar o presenciar. Llegué temprano. Acompañado por Daniel, caminaba a mi lado en silencio, vestido con un traje oscuro que lo hacía parecer mayor, o tal vez era el dolor lo que lo había envejecido. Por primera vez, no caminaba detrás de nadie, no detrás de mi marido, no detrás de mi hijo. No detrás de las mentiras. Hoy estaba caminando hacia la verdad. Dentro, la sala estaba abarrotada. Periodistas, antiguos socios comerciales de Arturo Rivera Torres, incluso amigos de la familia que una vez me habían sonreído en las cenas, ahora estaban sentados susurrando, esperando que comenzara el espectáculo. Arturo estaba sentado a la mesa de los acusados,
con su cabello plateado perfectamente peinado y las manos juntas como un sacerdote en confesión. Él no me miró ni una sola vez, pero podía sentir la tensión en su postura. El mismo hombre que una vez prometió cuidar de la familia ahora parecía un animal acorralado, fingiendo calma. El fiscal empezó con cifras, cuentas robadas, empresas fantasma, documentos falsificados, evidencia fría y seca, pero detrás de cada número, había dolor. Allí estaba el nombre de mi marido, allí estaba la confianza de mi hijo, allí estaba mi vida. Cuando llamaron mi nombre, una extraña quietud me llenó. Caminé hacia el estrado de los testigos y, por primera vez en años, no tuve miedo de mirar a nadie a los ojos. Por favor, diga su nombre. Lucía Fernández de Rivera. Mi voz no tembló. Fui esposa de Alejandro Rivera durante 27 años. Comencé suavemente, hablé de la empresa que construyó Alejandro, Construcciones Ripsol, nacido de nada más que sueños y disciplina, cómo Arturo se convirtió en su compañero, su hermano en todo menos en la sangre, y cómo poco a poco fueron apareciendo las grietas, firmas extrañas, viajes secretos, transferencias no contabilizadas. ¿Sabía su marido de las irregularidades? Asentí. Él sospechaba. La noche antes de morir, me dijo que había descubierto algo terrible, algo que podría destruir la empresa. ¿Y qué pasó esa noche? Se me cortó la respiración. Las imágenes que había intentado enterrar regresaron de golpe. La llamada telefónica a medianoche, la policía en mi puerta, el sonido metálico de la lluvia golpeando el techo de la ambulancia. Esa noche, susurré, Alejandro murió en un accidente de coche. Dijeron que fue una falla mecánica. Les creí. Entonces miré a Arturo y, por primera vez, él me miró. Sus ojos estaban fríos, sin complejos. Pero no fue un fallo mecánico, ¿verdad? No, dije. Fue un asesinato. Un murmullo se extendió por la sala del tribunal. Incluso el juez se inclinó hacia adelante. El fiscal mostró la evidencia, el audio que Daniel y yo habíamos descubierto, la voz de Arturo ordenando un pago a un mecánico para que manejara el accidente discretamente, correos electrónicos entre Arturo y Mariana discutiendo cómo ocultar las transferencias a cuentas de caridad. Todo estaba allí, cada secreto, cada traición cuidadosamente archivada en blanco y negro. Aún así, Arturo permaneció en silencio. Hasta que trajeron a Mariana. Entró esposada, más delgada de lo que recordaba y con los ojos hundidos, pero cuando me vio, algo humano brilló detrás de ese exterior frío. Señora Lucía, dijo con voz temblorosa, yo estaba acostumbrada. Ella le contó todo al tribunal, como Arturo la había encontrado años atrás, ofreciéndole un puesto como administradora de la fundación privada de Alejandro, cómo la manipuló lentamente, haciéndole creer que Alejandro le había sido infiel, que planeaba dejarla por otra mujer, cómo utilizó ese enojo para convertirla en su marioneta, dándole acceso a los documentos personales de Alejandro para poder encubrir su fraude financiero. Y entonces llegó el momento que silenció a todos. Arturo ordenó sabotear el auto de Alejandro, dijo entre lágrimas. Lo sé porque yo mismo entregué el pago. La habitación se congeló, la mandíbula de Daniel se apretó, mi corazón no se aceleró, simplemente me dolía, un dolor profundo y silencioso que ya no tenía lágrimas. El abogado de Arturo intentó objetar, alegando que Mariana estaba pidiendo clemencia, pero el fiscal solo sonrió. Tenemos corroboración, la declaración del mecánico, los recibos, las grabaciones de seguridad con fecha y hora. Cuando mostraron las imágenes, el hombre que todos habían admirado durante décadas finalmente rompió su máscara. La mano de Arturo se crispó, su calma se transformó en furia. Esto es mentira, gritó levantándose de la silla. Yo construí este imperio. Alejandro era débil, sentimental, dispuesto a destruirlo todo por ética. Su voz resonó como un trueno, incluso los guardias se acercaron más. Todos vivieron de mi ingenio, de mis negocios, de mi visión. No se merecía lo que le di. El mazo del juez golpeó 3 veces, pero ya era demasiado tarde. Arturo acababa de confesar, no con palabras de culpa, sino con la arrogancia de la verdad. Daniel se puso de pie. Suficiente. Su voz era baja, pero el poder que contenía silenció toda la habitación. Caminó hacia el frente con lágrimas en los ojos. Mataste a mi padre, dijo con la voz quebrada. Destruiste todo lo que él construyó y me hiciste creer que mi propia madre era el problema.
Arturo no respondió, se quedó mirando a Daniel como un hombre que ya no reconocía el mundo. El juez le ordenó sentarse, pero Daniel continuó: me enseñaste negocios, Arturo. Dijiste que el poder significaba control. Pero ahora solo veo vacío. Mi padre murió con honor. Tú morirás con vergüenza. La sala del tribunal estalló. Susurros, jadeos, flashes de cámaras. Arturo fue escoltado fuera momentos después, gritando que apelaría. Pero todos sabían que se había acabado. Cuando el veredicto llegó días después, culpable de todos los cargos de conspiración, fraude y homicidio, no sentí triunfo, sentí paz. Una paz tranquila y sagrada que no necesitaba aplausos ni venganza. Daniel se sentó a mi lado, tomándome la mano como si fuera un niño otra vez. No estaba llorando, pero sus ojos brillaban. Él susurró: lo siento, mamá, por no haberte creído antes. Sonreí débilmente: no tienes que lamentarlo, mi amor. Solo tienes que vivir mejor que ellos. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre la ciudad, me encontraba en el balcón de nuestra antigua casa. El imperio que construyó Arturo había desaparecido, pero también las sombras que acechaban a mi familia. La justicia no borra el dolor, solo le da significado. Y a veces, el significado es suficiente para empezar a vivir de nuevo. Habían pasado 6 meses desde el veredicto, pero todavía parecía ayer cuando escuché las palabras: culpable de todos los cargos. El tiempo cura, sí, pero curar no es lo mismo que olvidar. Algunas heridas se cierran silenciosamente, pero siempre dejan una cicatriz que aún puedes sentir cuando la noche se vuelve demasiado silenciosa. La ciudad había cambiado con las estaciones. Las jacarandas volvieron a florecer, tiñendo las calles de la Ciudad de México de un suave morado, el mismo color que a Alejandro le encantaba. Daniel y yo habíamos aprendido a vivir sin mirar por encima del hombro. Ya no éramos supervivientes, estábamos simplemente viviendo. Todas las mañanas, caminaba por el jardín con mi taza de café, el mismo jardín donde una vez me senté a llorar y a pedirle a Dios, porque ahora ya no pregunté más, ahora le di gracias por darme la fuerza para soportar. Los periódicos hacía tiempo que habían dejado de hablar del caso Arturo Rivera Torres, quien una vez fue el hombre al que la gente llamaba visionario. Ahora era solo un número en una celda de prisión. Su imperio había sido subastado y el dinero había sido devuelto a la gente a la que le había robado. Mariana estaba cumpliendo su condena reducida. 5 años por colaboración. A veces me escribía desde la cárcel. Sus cartas estaban llenas de arrepentimiento, llenas de oraciones. Nunca les respondí, pero las guardé todas en una caja, no por perdón, sino porque sus palabras me recordaron el costo del silencio. Daniel también había cambiado. Ya no parecía un hombre tratando de llenar la sombra de otro hombre. Había creado una fundación en nombre de su padre, Fundación Rivera Esperanza, centrado en construir viviendas asequibles para madres solteras. Cuando me lo contó por primera vez, sentí algo en el pecho que no había sentido en años. Orgullo. Una tarde visité el sitio de construcción. El aire olía a cemento fresco y esperanza. Los niños corrían descalzos por pisos sin terminar, riendo. Daniel me vio allí parado y sonrió. Mamá, dijo, esto es lo que papá quería. Un lugar donde las familias pudieran construir algo honesto. Asentí, luchando contra las lágrimas. Estaría orgulloso de ti, Daniel. Él negó con la cabeza suavemente. No, mamá. Estaría orgulloso de ti a nosotros. Esa noche no pude dormir. La luz de la luna llenó la habitación, tocando la vieja fotografía de Alejandro en mi mesa de noche. Habían pasado años desde que visité su tumba. Durante mucho tiempo no estuve preparada, pero ahora, lo estaba. A la mañana siguiente emprendí el viaje solo. El camino hacia el cementerio se sintió más largo que antes, como si el tiempo mismo quisiera hacerme pensar en cada paso que me trajo hasta aquí. Cuando llegué no traje flores, solo una carta. Me senté junto a su lápida, con mis manos apoyadas en el frío mármol. Mi amor, empecé en voz baja, antes creía que la justicia significaba castigo. Pero me equivocaba. Respiré profundamente. La justicia significa paz. Significa silencio tras años de ruido. Significa dormir por fin sin miedo. El viento se movía suavemente entre los árboles, como una respuesta que casi podía oír. Tenías razón en todo, susurré sobre Arturo. Sobre la confianza. Sobre el dinero, pero te equivocaste en una cosa. Pensaste que no podría vivir sin ti. Puedo. Porque tú me enseñaste cómo. Una lágrima cayó,
Pero no era de tristeza, fue por gratitud por la vida que tuvimos, porque finalmente encontramos la verdad. Cuando regresé a casa, sentí que algo dentro de mí cambiaba. No quería que mi dolor terminara conmigo, yo lo quería significar algo. Entonces comencé a hablar. Al principio, era solo para un pequeño grupo de mujeres en un centro comunitario. Viudas, madres, mujeres que habían pasado toda su vida confiando en otros con su dinero y su dignidad. Les conté mi historia no como víctima, pero como prueba de que nunca es demasiado tarde para recuperar lo que es tuyo. Tu voz, tu nombre, tu valor. Al poco tiempo el centro me invitó a hablar otra vez, luego otra, y otra. Algunas de esas mujeres vinieron a mí después llorando y sosteniendo mis manos como si fuera un salvavidas. Gracias, señora Lucía Deised. Yugabu S. Kerig. Pero la verdad es que, me lo dieron. Una tarde, Daniel llegó a casa llevando una pequeña caja. Estaba limpiando el viejo escritorio de papá en la fundación, dijo. Encontré esto. Dentro había una cinta de casete descolorida. En la etiqueta, escrita a mano por Alejandro, estaban las palabras, para Lucía, cuando yo ya no esté. Se me cortó la respiración. ¿Lo escuchaste? Él negó con la cabeza. No, creí que era para ti. Me besó la frente y me dejó solo. Coloqué la cinta en mi vieja grabadora y por un momento no pude moverme, luego presioné play. La voz de Alejandro llenó la habitación amable. Familiar. Si estás escuchando esto, Lucía, significa que la vida me llevó antes de lo planeado. No quiero que vivas en la ira y la culpa. Si algo me pasa, prométeme que protegerás a Daniel, no del mundo, sino de sí mismo. Él lleva mi terquedad y tu corazón. Enséñale que el dinero no significa nada si te cuesta el alma. Apreté mi mano contra mi boca, temblando. Y si alguna vez te sientes perdido, continuó, mira lo que construimos juntos. No la empresa, sino el amor, la honestidad, la vida sencilla con la que empezamos. Ese es tu legado, Lucía. No mi nombre. No la fortuna. Solo eso. La cinta se apagó. Durante mucho tiempo permanecí sentado en silencio, entonces susurré. Cumplí mi promesa, Alejandro. Incluso cuando me dolió. Meses después, la fundación inauguró su primer bloque de viviendas terminado. La placa exterior decía, Residencial Rivera en memoria de Alejandro y Lucía, quienes demostraron que la verdad es el cimiento más fuerte. Daniel me había sorprendido con la inscripción. Lloré, no de tristeza, sino de plenitud de vida, la extraña belleza de los finales que se convierten en comienzos. Durante la ceremonia, mientras los niños corrían y las risas llenaban el aire, Daniel se inclinó y dijo suavemente, Mamá, siempre me dijiste que construimos casas, no imperios. Sonreí. Los imperios caen, mi amor. Los hogares perduran. Esa noche, después de que todos se fueran, caminé sola por los tranquilos pasillos del nuevo edificio. Las paredes olían a pintura fresca, a la luz dorada del sol poniente podía oír ecos de mis propios pasos, lentos, constantes, en paz. Cuando llegué a la terraza, miré la ciudad, el mismo horizonte que una vez contuvo todos mis miedos. Bueno, era solo una vista bella, distante, inofensiva. Cerré los ojos y susurré, te perdono, Alejandro. Te perdono, Mariana. Incluso a ti, Arturo. Porque el perdón ya no era asunto de ellos, se trataba de mí. Mientras volvía adentro, sentí la brisa levantar un mechón de mi cabello, suave, como una mano familiar. Quizás fue el viento, quizás fue algo más. De cualquier manera, sonreí. A los 50 años lo había perdido todo. A los 52 años me había recuperado. Y si hay algo que la vida me ha enseñado es esto: puedes reconstruir casas, puedes reconstruir la confianza, pero lo más difícil, y lo más hermoso, que puedes reconstruir, es tu propio corazón.